Buenos días, iglesia, que Dios los bendiga. Amén. Esta mañana, hermanos, compartiré una reflexión a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano? Muchos creyentes con un corazón sincero se hacen esta pregunta: ¿cómo puedo yo ser un mejor cristiano? ¿O cómo puedo yo ser una mejor cristiana? Amén. Amén. Y eso no nace del orgullo, sino del deseo profundo de agradar a Dios y de vivir una fe auténtica. La Biblia nos muestra que la vida cristiana no es perfección, no es una perfección humana, sino crecimiento constante en Cristo. Ser un mejor cristiano no significa compararnos con otros, sino parecernos cada día más a Jesús. Amén. Amén. Para comenzar, hermanos, uno debe de permanecer en Cristo como fundamento de la vida cristiana. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana, hermanos. Vamos a comenzar en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Amén. Jesús fue claro cuando dijo eso, hermanos. El primer paso para ser un mejor cristiano no es hacer más cosas, sino permanecer en Cristo. Amén. Aquí en la palabra nos dice que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podrás hacer. No podemos hacer nada separados del Señor. Amén. Jesucristo. Amén. La vida cristiana no se sostiene por fuerza de voluntad, sino por una relación viva con Jesús. Cuando permanecemos en Él, hermanos, nuestras acciones, palabras, decisiones comienzan a reflejar a su carácter. Permanecer en Cristo implica buscarlo diariamente, depender de su gracia y reconocer que sin Él no podemos dar fruto espiritual. Un cristiano que permanece en Cristo no vive desde el esfuerzo vacío, sino desde la comunión constante, esa conexión constante con Dios que tenemos, hermanos. Queremos ser un cristiano mejor, hay que buscar al Señor, hay que buscar esa conexión constante con el Señor. Uno debe de amar la palabra y dejarse transformar por ella. Aquí en la Escritura nos enseña en el 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Hermanos, este versículo lo hemos leído varias veces en esta iglesia. Toda la escritura es inspirada por Dios. 2 de Timoteo 3:16. Hermanos, sabemos que toda la palabra es inspirada por el Señor. Amén. Por eso es importante de amar la palabra y dejarse transformar por ella. Todo es inspirado por el Señor. Si uno quiere una respuesta de algo, está en la palabra. Amén. Todo está basado en la palabra. Todo lo que hacemos, todo lo que se predica, todo lo que se enseña, no es que alguien lo está haciendo, sino está todo vaciado en la palabra. Por eso es muy importante dejarse transformar por ella. Si queremos ser un cristiano mejor, hay que dejar que la palabra los instruya y que los corrija a nosotros mismos. Y siempre le pedimos al Señor sabiduría y entendimiento. ¿Por qué no le pedimos, Señor, bendíceme y dame? Empezamos con la sabiduría y el entendimiento. ¿Por qué? Porque de la sabiduría viene de Dios y el entendimiento para su palabra se unen todos, hermanos. Amén, y después, ya entendiendo la palabra, ya vienen las bendiciones, porque estamos poniendo la palabra en práctica. Amén. Es muy importante, hermanos, dejarnos transformar por la palabra. No se trata solo de leer la Biblia, sino de obedecerla. La palabra revela un corazón de Dios
confrontan nuestros pecados y nos guían en el camino correcto. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando la Biblia ocupa un lugar central en nuestras vidas, hermanos, nuestras decisiones cambian. Nuestro carácter se afina y nuestra fe se fortalece. Amén. Uno debe de vivir una fe práctica expresada en amor. Para esto, hermano, vámonos para el libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago 2, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Amén. Ser un mejor cristiano no es solo creer correctamente, sino vivir correctamente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tenemos que poner nuestra fe, hermanos, primero. Tenemos que tener esa fe que no se quiebre, que no tiemble, que no tenga un pequeño puntito de duda. Amén. Nuestra fe, y lo hemos visto en nuestras vidas, Así es. que la fe tiene poder. Amén. Amén. La fe bien puesta, tiene poder. Puede hacer milagros, hemos visto maravillas en nuestras vidas. Amén. Todo lo que hemos visto de testimonio a nuestras vidas o de alguien más es para reafirmar la fe que tenemos nosotros, la fe que tuvo esa persona por pasar por eso. Amén. No podemos dejar que la fe se quiebre, se desborrone, se craquee, como ustedes le quieran poner, hermanos, pero tener la fe bien puesta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Queremos ser mejores cristianos, tenemos que poner la fe a todo lo que da con obras también, hermanos. Amén. Con obras. Estamos caminando en fe, como que comenzamos esta iglesia, hermanos. Comenzamos basada en la fe y basada en la palabra. Amén. Gracias a Dios que ahí vamos, hermanos. Amén. Nunca hemos perdido la fe, nunca hemos perdido la esperanza. Siempre estamos enfocados en la palabra, en lo que Dios nos da, en lo que Dios nos está haciendo en nuestras vidas, cómo está cultivando los frutos Amén. de nuestra fe. Amén. Así también en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que poner en práctica también la fe. Ser un mejor cristiano no es solo creer correctamente, hermanos, sino vivir correctamente. Jesús nos enseñó que el amor es la marca del verdadero discípulo. El amor cristiano se expresa en actos concretos, en el perdón, en servir, en escuchar, ayudar y mostrar compasión. No siempre es fácil, hermanos, pero es el camino que Cristo nos mostró. Amén. No siempre es fácil. Una fe que no se refleja en amor pierde su testimonio ante el mundo. Para ser un mejor cristiano, uno debe de permitir que el Espíritu Santo transforme el carácter. La transformación cristiana no es obra humana, sino divina, hermanos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo cambie nuestro carácter. Queremos ser un mejor cristiano, tenemos que soltarnos al Espíritu Santo, dejar que Él nos transforme, dejar que la palabra nos transforme. Tenemos que dejar que Dios transforme a como Él quiere que nosotros seamos, no como nosotros pensamos que debemos de ser. Amén. Amén. Así es. Amén. En el siguiente versículo, hermano, vamos para el libro de Gálatas. De Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí la palabra, hermano, nos dice qué son los frutos del Espíritu. Vamos a autoanalizarnos a nosotros mismos, hermanos. Nosotros estamos dando esos frutos de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Porque contra esas cosas, hermanos, no hay nada malo. Pero esos son los frutos que estamos cultivando, autoanalizando nosotros mismos, estamos dando esos frutos. Si la respuesta es tal vez uno que otro, entonces necesitamos que tratar de ser mejores cristianos, a dejar que Dios nos cambie, a Dios que obre en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestro enojo, en nuestra ansiedad, en nuestra depresión, en nuestra preocupación, en todas las emociones que nosotros pasamos, hermanos, que nos hacen en nosotros, que nos definen a nosotros. A veces tenemos que entregárselos al Señor y que Dios nos cambie. Soy una persona que siempre ando a prisa, quizás, Señor, necesito que me ayude, Señor, a ser más tranquilo, más paciente, más despacio, más cambiado, más con paz, más con paciencia, amor y gozo. Todo va para atrás a estos frutos, hermanos. Todo va para atrás a estos frutos del Espíritu Santo. Ser un mejor cristiano implica rendir nuestro carácter al Espíritu Santo, quien produce en nosotros un corazón nuevo y una vida conforme a la voluntad de Dios. No se trata de reprimir el pecado, sino de ser transformados desde adentro, hermanos. No se trata de decir, estás pecando, ya no lo hagas. Eso está mal, ya no lo hagas. Está bueno, no lo hacemos, pero estamos entendiendo el por qué, o nomás dejamos de hacerlo. Tenemos que trabajar desde adentro y si no, ser transformados, hermanos. No reprimir el pecado, sino transformarlo para no pecar más. Amén. No nomás dejar de hacerlo porque es que dijo el pastor que es malo, es que dice la palabra que no debo de hacerlo. Ok, estamos de acuerdo. Pero realmente la persona está transformada de adentro o nomás lo está haciendo porque la palabra dice. Tenemos que dejar que Dios transforme conforme a su palabra con nosotros y así vivimos como debemos vivir conforme a su palabra. No sabemos lo que es pecado, sabemos cuando estamos pecando y nos arrepentimos delante del Señor que no lo hacemos. Pero no se nos debe hacer tan fácil pecar ya en estos tiempos, hermanos, de conocer a Cristo. No se nos debe hacer tan fácil y sabemos, somos humanos, somos perfectos, a veces se nos sale, se nos pasa, se nos olvida por ese breve momento, pero recapacitamos, pero seguirle el pecado, seguir esa cosa que nos hace retirarnos del Señor, porque es lo que es, hermanos, esa cosa que tenemos dentro, que en ese momento de enojo, de ira, de tristeza, de lo que sea, no estamos pensando las cosas bien en su momento. Entonces ahí es donde tenemos que ver que Dios obre, que nos esté cambiando por dentro de nuestro carácter, nuestro pensamiento, para no seguir pecando. Y si llegamos, hermanos, a ese punto de que ya uno no puede ni pecar a gusto, eso es bueno. Eso es muy bueno, hermanos, porque entonces ya sabemos que el Espíritu Santo nos está transformando. Ya automáticamente nuestra alma sabe que no debe estar haciendo eso. Amén, amén. Pero es un proceso, ¿no? Es un proceso de tratar de ser un mejor cristiano. Es un proceso de pedir a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para seguir en su camino. Y que nos dé más que nada la fortaleza para luchar contra estas cosas, que quizás es por dentro de uno o nuestro alrededor. Porque también lo de alrededor nos afecta, no siempre es una malo de adentro de nosotros, sino también de nuestro alrededor. Sino decirle al Señor que nos cambie para poder que no nos afecte lo que nos está pasando a nuestro alrededor. Amén. Que no nos afecte espiritualmente, que no nos tumbe de donde estamos espiritualmente. Amén. Amén. Cuando permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, dejamos de reaccionar según la carne y comenzamos a reflejar el carácter de Cristo en nuestra manera de vivir. Uno debe de caminar con humildad y perseverancia en la gracia. Finalmente, hermanos, al crecimiento cristiano requiere humildad. Y aquí en la Biblia nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18.
Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 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 Un mejor cristiano reconoce que está en proceso. Y habrá caídas, habrá pruebas, habrán luchas, habrán debilidades. Pero también hay gracia suficiente para levantarnos. Dios nos llama a una vida Dios no nos llama a una vida de culpa, sino a una vida de perseverancia. Vamos para el último versículo, hermanos, en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Entonces, resumen bien, aquí en este versículo, Miqueas 6, 8, resume bien el llamado cristiano. Oh hombre, Él te ha declarado que lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. La humildad nos mantiene dependientes de Dios y abiertos a seguir creciendo, hermanos. Y en conclusión, ser un mejor cristiano no es alcanzar una meta final, sino caminar cada día con Cristo. Amén. Amén. Permanecer en Él, amar su palabra, vivir una fe activa, permitir la obra del Espíritu y caminar en humildad nos conducen a una vida que glorifica a Dios. Dios no busca cristianos perfectos, sino corazones dispuestos a ser transformados. Amén. El crecimiento cristiano es un viaje de gracia, hermanos, y cada paso dado en obediencia es valioso delante del Señor. Denle un aplauso al Señor.